el día de que debemos de santificar al Señor, día donde el pueblo del Señor se reúne para adorarle, un día especial entre la semana. Todos los días estamos para vivir para el Señor y para adorar al Señor. Sin embargo, el domingo es el día que el pueblo de Dios se para tener comunión con Dios y también para celebrar el día de su resurrección. Vamos a dar comienzo a este culto a través de esta clase. Vamos al Señor en oración primeramente y pedir que sea el Espíritu Santo aquí entre nosotros quien nos enseñe, nos dé la capacidad de poder interpretar la palabra debidamente como Él la revela, y que nos dé también la capacidad a nosotros de poder asimilar las enseñanzas que hay en ella. Oremos. Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Estamos aquí trayendo sacrificios de alabanza, presentándonos nosotros mismos, nuestros cuerpos en sacrificio delante de ti. También, Señor, trayendo frutos de nuestros labios y el corazón y la mente dispuesta, Señor, para poder aprender de ti. Estamos conscientes de nuestra necesidad que tu Espíritu Santo aquí presente nos enseñe, nos afirme, nos dé convicciones, nos guíe en el estudio de tu palabra. Estamos contando contigo, dependemos de ti, sin ti nada podemos hacer, Señor. Por tanto, ministra las necesidades de nuestras almas. Bendice, Señor, cada clase que se está teniendo aquí en tu casa y todo este culto que ha comenzado, Señor, ya con el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición y de tu guianza en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Siempre al principio de la clase leemos un versículo que tiene mucho que ver con el tema de la clase. Primera de Pedro 2, 9. Fíjense, vamos a estudiar en la clase el amor que Dios tiene hacia los pecadores. ¿Ok? Y como objetivo, sabiendo de que Dios ama a los pecadores, entender la doctrina de la predestinación. Una doctrina bastante fuerte para entender, pero tenemos que ir a la Biblia y que sea la Biblia la que nos ayude a tener un concepto correcto de esta doctrina tan importante, la doctrina de la predestinación. ¿Cuántos han escuchado hablar de esta doctrina? La doctrina de la predestinación. ¿Muchos? ¿Hay alguien que no ha escuchado hablar de esta doctrina? Bueno, quiere decir que si la ha escuchado, ¿no? Ya usted tiene su propia manera de pensar al respecto. Entonces vamos a dejar que la palabra de Dios sea quien nos ayude. ¿Okay? Y para ello hemos escogido este versículo para que nos demos cuenta la gran bendición, el privilegio que nosotros tenemos, aún sabiendo que nuestra salvación es por la gracia de Dios, aún sabiendo que Dios nos ama sin encontrar en nosotros mérito alguno y sin encontrar en nosotros nada que provoque su amor, ¿okay? Aún así, dice aquí, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, ¿okay? Y ahí está basada la doctrina de la predestinación. Sois un linaje escogido. Dice, un real sacerdocio. Vamos a leerlo todo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dentro de la doctrina de la predestinación, vemos claramente el amor de Dios hacia los pecadores, porque es un pueblo que fue adquirido por el Señor. Estamos dentro del estudio del ministerio de Jesús en la tierra, tratando algunas de las enseñanzas que dejó el Señor, ¿okay? Y
parte de la congregación del Señor estaban prácticamente divididos en dos grupos. Estaban los que consideraban pecadores y publicanos, así consideraban a la gente en aquel entonces, y por otro lado, fariseos y escribas. Así que cuando el Señor enseñaba y se reunía aquella multitud, ahí se podían ver claramente estos dos grupos. Repito, pecadores y publicanos, y fariseos y escribas. ¿Okay? Vamos a Lucas capítulo 15, que es donde va entonces a encontrarse nuestro texto. Lucas capítulo 15, comenzando en el versículo del 1 al 32. Encontramos estos dos grupos aquí como congregación que tenía Jesús. ¿Ya lo tienen todos? Lucas 15, comenzando con el 1. Fíjense, dice, se acercaban a Jesús, esta es la congregación, los que venían a escuchar sus enseñanzas, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas estaban también dentro de aquella congregación, ¿no? Ya han visto los dos grupos ahí, murmuraban diciendo, a los pecadores recibes y con ellos come. ¿Okay? Entre los pecadores y publicanos vamos a encontrar el grupo que representa a los necesitados. Como hemos dicho anteriormente, vamos a decir varias verdades a través de la clase, que es importante que usted las tenga en su mente. Y trate de seguir el hilo de la clase, aunque no es fácil. Trate de seguir el hilo de la clase para que salga de aquí aprendiendo esta doctrina que es bien importante. Si no, usted no la va a poder entender. Una doctrina muy difícil. Usted necesita prestarle atención y ir viendo las verdades que repetimos para que después no salga con una mala idea o mala interpretación, un mal concepto de lo que estamos tratando de decir. Estamos viendo los dos grupos de la congregación. ¿Okay? El primer grupo representa a los necesitados. O sea que sobre la verdad que Jesús recibe a todo el que viene a Él. ¿Okay? Eso es una verdad que vamos a señalar aquí. Jesús recibe a todo el que viene a Él. Él no echa a nadie fuera. ¿Okay? Todo el que viene a Él, Jesús lo recibe. ¿Okay? No importa su condición presente, sino su disposición de cambiar su condición. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos no, porque venimos a Jesús tal como somos, y tal como somos, pero con disposición de arrepentirnos y convertirnos, no quedarnos tal como somos y pensar que ya tenemos salvación. No, venimos a Jesús tal como somos, pero con el corazón dispuesto a arrepentirnos y convertirnos. Y sobre la base que Jesús, según Juan 6:37, Él no echa a nadie afuera. Este es el primer grupo. El segundo grupo, lo cual son los fariseos y los escribas, va a representar prácticamente a todos aquellos que se creen suficientes. Son religiosos y sabios según su opinión. O sea, toda aquella persona que crea que no necesita de Dios. Entonces, fíjense, primero el grupo de necesitados y luego el grupo de los que se creen suficientes. Ustedes saben que Jesús enseñó a través del método de las parábolas. Inclusive se registran unas 30 parábolas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay evidencias de algunas parábolas. ¿Usted sabe lo que significa una parábola? ¿Puede dar un concepto? Algo que se refiere a te habla de algo, pero como él quiere decir otra cosa. Ajá, sí, eso, ajá. Muy bien. Sí, pero, ajá, hermano. Como expresiones en sentido figurado también. Sí, pero el concepto de una parábola es lo que dijo Dayami, bien breve, para no complicarlo tanto, un ejemplo terrenal para enseñar una verdad celestial. Eso es lo que es una parábola. A través de un ejemplo terrenal nos está enseñando una verdad celestial. ¿Okay? Y como ven aquí en el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola.
Cuando estaba todo el grupo allí, pues esto es bien importante, hermano, porque Jesús va a decir ahora una parábola que se ha sacado de contexto, se ha malinterpretado, y hay que tener en cuenta todas estas cosas para ver a qué Jesús se estaba refiriendo. Por eso fue bueno hablar y poner delante de nosotros aquel público que estaba allí presente escuchando. Porque ahora Jesús les va a decir una parábola y les dice esto. ¿Ha escuchado la parábola de las 100 ovejas? O inclusive hay un precioso himno, ¿verdad?, que se canta. Eran 100 ovejas. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Okay? Aquí está usando la oveja como un símil del ser humano. También Mateos 9:36 dice la palabra, hay ovejas sin pastor. ¿Okay? Como resultados, al encontrarse sin pastor, se encuentran desamparadas y extraviadas, porque el pastor sirve para guiar las ovejas, para alimentarlas, para nutrirlas. Siempre cada vez que hablamos de las ovejas decimos que este es el animal dentro del reino animal más necesitado que hay. Carece de defensa, carece de buscar su propio. Usted sabe que si una oveja se cae, ahí se muere, a menos que venga alguien y la levante. O sea, no es como otros animales que tienen sistemas defensivos y luchan y crecen. No, la oveja es un animal completamente dependiente. Y es el que ha usado el Señor como símil de nosotros los seres humanos. Las ovejas necesitan pastor. Si no tienen pastor, están desamparadas y extraviadas. ¿Okay? Pero esta parábola es una respuesta a las maquinaciones del grupo de los fariseos y escribas. ¿Okay? Jesús les quería mostrar que a pesar de los conceptos que ellos tenían del primer grupo, Él tenía compasión de ellos. Ustedes saben que cómo trataban los fariseos y los escribas a los que consideraban pecadores y publicanos. ¿Okay? Además está decirle cómo los trataban. Ellos se creían superiores, suficientes, pensaba que estaban en una clase baja, que por eso que siempre le decían, mira, come con pecadores y publicanos, como algo despectivo, algo despreciativo. ¿Okay? Y precisamente contra las maquinaciones de los fariseos religiosos que se creían altivamente superiores sobre los pecadores y publicanos, es que el Señor refiere esta parábola de las 100 ovejas. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está la mala interpretación de la parábola? ¿Okay? Cuando se considera que las 99 es la iglesia. ¿Ha escuchado eso? ¿Esto es nuevo para usted? ¿O no siempre se ha pensado, el Señor deja las 99 y va a buscar la perdida? La mala interpretación está en pensar que las 99 represente la iglesia y que la una que el Señor va a buscar es alguien que abandonó la iglesia y que ahora el Señor la busca y la trae. Esa es una de las interpretaciones que se ha dado a la parábola, que vamos a ver cómo no es lo que el Señor Jesús tiene en mente al referirse a esto. ¿Okay? No podemos confundir esta parábola con las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 18. Esa es otra cosa completamente diferente. Mateo capítulo 18. Del 10 al 14. Fíjense, ¿qué dice aquí?
mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo que se está refiriendo es, en lo que es las ovejas aquí, es las que se habían perdido. Cuando dice, no menosprecies a uno de estos mis pequeños, aparte que eso fue un tema de clase que tratamos una vez, que no solamente se refiere a los niños pequeños, sino a los niños en la fe. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Es cierto que cuando una oveja del Señor se descarría, el Señor va y la busca y la trae de los montes y la restaura al redil. Pero hermano, aquí estamos hablando de una cosa completamente diferente, porque se trata de dejar ovejas en el desierto. Y eso es lo que hace diferente a la parábola. ¿Okay? Vamos a seguir estudiando para que ustedes se den cuenta. Estas ovejas que está hablando aquí en Lucas capítulo 15, está representando a los seres humanos divididos en dos grupos. El primer grupo es las 99. ¿Okay? Y este grupo de las 99 son fariseos y escribas, que también son ovejas, pero ovejas que están sin pastor. Porque recuerden que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. No se puede quitar de nuestra mente que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Pero nosotros sabemos la condición que se encuentra el pueblo escogido de Dios. ¿Okay? Estas 99 se encuentran en un desierto espiritual. Cuando hablamos de un desierto espiritual, es encontrarse en religiones sin Dios. Eso es lo que es un desierto espiritual. Tú estar en una religión, pero una religión sin Dios. O sea, practicando cosas que alejan a Dios de su santuario. Y Ezequiel 8:6 lo muestra. Cómo a veces los hombres hacen cosas que lo que hacen es, en vez de acercarse a Dios, lo que Dios se aleja de los santuarios por las cosas que hacen en sus religiones. ¿Okay? Ellos se creían que estaban muy bien y que no necesitaban nada más. Justos en sus propios ojos. ¿Se dieron cuenta aquí en el versículo 7 cuando el Señor dice que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento? ¿Quién no necesita arrepentimiento? Los que se creen que no necesitan arrepentimiento, porque arrepentimiento necesitamos todos. Continuamente nosotros necesitamos arrepentimiento, no solamente la vez que venimos a Cristo, pero a diario nosotros necesitamos arrepentimiento. Entonces está hablando aquí de justos que se creen autosuficientes, que se creen que ellos no necesitan arrepentirse. ¿Okay? Por eso el Señor los refiere de esta manera en el versículo 7. Ahora, el segundo grupo, ese es el grupo de las 99, son ovejas. Es el pueblo de Israel que se mantiene ciego, practicando sus vanas religiones sin Dios y completamente creyéndose justo en su propia justicia. Ahora, el segundo grupo, que es la una, ¿okay? Se está refiriendo aquí a los pecadores y publicanos, los cuales por ellos el Señor vino. ¿Okay? Por eso representa a todos los perdidos que Dios busca con compasión. Vamos a leer Mateo 9:36. ¿Quién lo encuentra, por favor? Mateo 9:36. Ajá, Anita. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Okay, ovejas que no tienen pastor. Dice, tuvo compasión, o sea, misericordia de ellas. Ahora, Dios, quien es soberano y omnisciente, en medio de los rediles de este mundo, Él conoce sus ovejas.
Hay ovejas sin pastor y hay ovejas que siguen el pastor. Vamos a leer algunos versículos aquí que nos van a ayudar porque estamos entrando ya en lo que es la doctrina de la predestinación. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5. Juan 10, del 1 al 5, que permíteme leerlo para yo hacer énfasis en las partes que necesito hacer énfasis. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Quiere decir que las conoce y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, noten como están viendo un montón como si fuera un campo lleno de diferentes rebaños, rediles de ovejas, que hay diferentes pastores, que hay ladrones y salteadores, pero hay un verdadero pastor con su redil, con su rebaño, el cual conoce a estas ovejas por nombre, y las ovejas a la vez ya conocen su voz y los siguen, cada vez que las llaman los siguen. Se están imaginando esto. Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, las que son de él, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Y la razón por la que las ovejas le siguen es porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estamos estableciendo la idea aquí que hay un verdadero pastor y un verdadero redil. Ahora, en los versículos del 7 al 18, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, que son sus ovejas, 99, se encuentran en un estado espiritual que todavía no proceden al arrepentimiento, pero está hablando proféticamente del gran día del Señor, cuando el pueblo de Israel proceda a reconocer a Jesús como Mesías y vengan entonces a ser parte de un solo redil, que es cuando va a ocurrir la unión de los gentiles con los judíos creyentes, y entonces será un solo pueblo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿quiénes son las verdaderas ovejas del redil del Señor? ¿Quiénes son? Aquellos que humillados y arrepentidos vienen a Cristo. O sea, responden a la voz de su llamado. Y una vez responden a la voz de su llamado, entonces lo siguen. Y lo siguen
para siempre. ¿Okay? Juan capítulo 6, versículo 35 al 40. Están viendo, antes de continuar, que es lo que yo quiero tratar de enseñarles, a que noten la diferencia, dejar de pensar que las 99, ¿okay?, es el grupo de hermanitos fieles de la iglesia, ¿okay?, y que entonces la una oveja es la oveja negra que le llamamos dentro de la familia o dentro de la iglesia, que se extravía y hay que irla a buscar y traerla. ¿Okay? Estamos, más bien el Señor nos está llevando al pensamiento de que las 99 son las ovejas de Israel, que se encuentran en religión sin Dios hasta que vengan a su arrepentimiento. Y la una son los pecadores y publicanos, ¿verdad? Que son los que cuando oyen la voz del Señor se arrepienten y lo siguen. Y dentro de ellos hay también judíos cristianos. ¿Okay? Cuando empezó la iglesia en el Pentecostés, 3,000 fueron añadidos a la iglesia. 3,000 de estas ovejas que representan la una. ¿Entienden la diferencia? ¿Okay? Eso es lo que estoy tratando de llevarles en el pensamiento de lo que es la clase. Juan 6, 35 al 40. Fíjense. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora noten, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él no dice, no invierte las cosas. Yo no echo fuera al que viene a mí, lo dice primero. Fíjense cómo dice primero, el que el Padre trae, ¿okay? ¿Lo notaron ahí? Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y es ahí donde está la doctrina de la predestinación. Que ese uno, ese grupo de pecadores y publicanos, representan al pueblo escogido de Dios. Porque son las ovejas que el Padre le da a Cristo. Y que obviamente en el estado de pecadores en que se encuentran, que necesitan arrepentimiento y conversión, cuando vienen a Cristo, Él no los echa fuera. ¿Okay? Pero lo que ustedes tienen que comprender es que a menos que el Padre traiga a esta persona a Cristo, la persona no puede venir a Cristo por sí misma. ¿Entienden eso? ¿Entienden? Ok. Fíjense, sigue diciendo aquí Juan capítulo 6, 35 al 40. ¿Ok? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Que vuelve a repetirlo. Y cuando la palabra repite, hermano, conceptos y cosas, no solamente está afirmando las verdades, sino está mostrando que es algo sumamente importante. Vuelve a decir que de todo lo que me diere, ¿okay?, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Okay? Sino que lo resucite en el día postrero. Sigue hablando de que aún esa una oveja que está perdida, ¿okay?, verdaderamente viene a ser del Señor cuando, viene a seguir al Señor cuando es traída por el Padre. Aunque, y ahí hay casos, hermanos, donde personas han quizás estado en una iglesia, han nacido en el Evangelio, han escuchado la voz y de buenas a primeras se han apartado. ¿Okay? Pero en la fidelidad del Señor, el Señor les vuelve a traer a redil. Entonces, cuando la trae a redil, entonces cuando esa persona ha respondido a la voz de Dios, ha escuchado y ha seguido al Señor. Otro versículo, el 40, dice, bueno, ya hablamos ya que esta es la voluntad, que todo aquel que cree en Él, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El 44 dice, y este es el que lo aclara más, todo lo que yo les hablé y les dije, ¿okay? Porque uno no puede decir
las cosas porque uno quiera decirlas, porque uno esté buscando una propia manera de ver las cosas, sino lo que la misma palabra de Dios afirma. ¿Qué es lo que dice ahí después de haber dicho, el Padre me da, el Padre las trae, cuando vengan yo no las voy a echar fuera? ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré al tercer día. Ahí está la doctrina de la predestinación, la doctrina de lo que son escogidos. ¿Okay? ¿Por qué las 99 no representan a los hijos de Dios, aunque esté representando al pueblo de Israel en medio de su apostasía? ¿Por qué razón? Okay. Primeramente, Dios nunca deja abandonado a su pueblo. Vamos a ver aquí en el versículo donde estamos, en Lucas 15. Lucas 15. Fíjense, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Okay. Primeramente, Dios no abandona a su pueblo. Estamos hablando de las 99 que, porque son justos en sí mismos, todavía no han venido a Cristo. ¿Entienden eso? Por eso es que no son parte del pueblo de Dios. Cuando yo me refiero una vez que usted es parte del pueblo de Dios, Dios no lo abandona. En ningún momento nos abandona. ¿Okay? Él no abandona a sus ovejas, y menos en un desierto. ¿Qué pasaría si un hombre abandona a sus ovejas en el desierto? ¿Por qué mueren? No. ¿Cuántas cosas ocurren en un desierto? Mire, hay escasez de pastos, de agua, o sea, el alimento, agua, calores excesivos, fríos excesivos, peligros de animales. Entonces, el buen pastor, él no va a abandonar la iglesia en los desiertos. ¿Okay? Como dice aquí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice Jesús en Juan 10:11, Él es un buen pastor. Un mal pastor, un pastor que no sea bueno, sí puede hacer que deja sus ovejas en los desiertos, pero no Jesús. En el Salmo 23, que muchos de nosotros lo sabemos, que decimos Jehová es mi pastor, ¿verdad? Como a través de ese Salmo, Él promete protegernos y cuidarnos. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos, no desiertos. ¿Ok? Y las conduce a lugares de abundancia, según Salmo 16:11. Quiere decir que entonces esta parábola es una representación de lo que Dios hizo y hace por los pecadores escogidos. Los que no son escogidos son dejados en los desiertos de sus propias mentes. Eso es lo que se está refiriendo ahí la parábola del Señor Jesús. Si eres escogido, el Señor te va a traer a Él. Vas a escuchar su voz, lo vas a seguir. Y cuando una vez que vienes a ser parte de su prado, entonces Jesús como buen pastor te va a llevar a lugares de delicados pastos y te va a cuidar y te va a proteger. ¿Okay? Pero hasta que el escogido no viene al Señor, el resto que no es escogido son dejados en sus propios desiertos. ¿Okay? Yo les he expuesto todo esto. Quiere decir que la doctrina de la predestinación es que en la soberanía y omnisciencia de Dios, Dios escogió de entre los hombres, ¿okay?, un grupo de personas para salvación. Otras son dejados en los desiertos de sus propias mentes para condenación. Eso Él lo hace en su soberanía. Y eso es lo que hace una doctrina bien difícil, porque entonces nos viene a nosotros a preguntar, bueno,
Entonces, ¿y por qué yo y el otro no? ¿Por qué yo y el otro no? Esa es la voluntad de Dios. Porque Él lo ha hecho según el puro afecto de su voluntad. Esta elección, esta predestinación, Él la ha hecho según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Vamos a ver algunas otras cuestiones aquí. Y esta elección, ¿okay?, el haber sido escogidos, ocurrió, dice, antes de que este mundo fuera fundado. ¿Okay? Este es un proceso que Pablo bien explica en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y antes de leer este pasaje, considérate. ¿Te encuentras tú en el desierto de tu propia mente, siguiendo tu propia voz, teniendo tu propia opinión, tus propias creencias, siguiendo tu propia religión? ¿O has escuchado la voz de Dios, has escuchado su llamado, le sigues y estás consciente de que tú eres una oveja de su prado? Eso es algo que todos nosotros tenemos que preguntarnos de una manera muy personal. Si realmente a qué grupo pertenecemos, a los escogidos o a los que no fueron escogidos. ¿Okay? Efesios 1 del 3 al 13, porque a los escogidos, al leer este pasaje, no nos queda más que maravillarnos de lo que el Señor hace. Dice como dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primeramente, Pablo aquí está glorificando y exaltando y reconociendo todas las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. En la tierra, en los cielos, toda bendición material, física, espiritual, que disfrutan aquellas que son sus ovejas. Son grandes, son bendiciones grandes, y por eso es que él comienza alabando al Señor, diciendo, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición. Ahora, noten el versículo 4. Según nos escogió. ¿Usted entiende la palabra escogió? ¿Hay que explicarla? ¿O usted, por ejemplo, cuando usted va al supermercado y usted pasa por las viandas o por la fruta, usted escoge. Así que usted sabe lo que es escoger. Nosotros vamos para lo mejor. Mire la diferencia del Señor Jesús, que Él no escogió a fariseos y escribas. Es ahí la grandeza del amor del Señor, que quien Él escogió fue a los publicanos y pecadores, que los fariseos y escribas los consideraban como lo peor del mundo. Exacto. Nosotros hacemos lo diferente. Nosotros vamos y queremos la mejor fruta, que no tenga daño, no tenga defecto. Si vemos un mango que está un poquito apachurrado por un lado, ahí ya lo dejamos. Buscamos siempre lo mejor. Eso es escoger. Quiere decir que no hay que explicar lo que es escoger. Eso hizo Dios. Simplemente de entre los hombres, Él escogió un grupo. Ahora, cuando Él escoge un grupo, Él no escogió este grupo porque hubieran méritos en este grupo. Cuando hablamos de mérito estamos hablando una tremenda fe, una tremenda compasión, un corazón que no le cabe en el pecho. Él no escogió por eso, porque a los que Él escogió estaban en la misma condición que el resto de los que no escogió. ¿Entienden eso? Trate de no buscar en usted nada, o si no, búsquelo y déjeme saber. Busque algo en usted que usted cree que atrajo la compasión de Dios. ¿Qué hay? ¿Qué usted cree que en usted hay que atrajo la compasión de Dios? Nada. No se puede encontrar nada. Entonces lo difícil de eso es
si no hay nada en nosotros, ¿por qué yo y no aquel? Eso es lo que hace difícil la doctrina de la predestinación, pero hay que entender que eso es según el puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Okay? Dios no tiene ningún compromiso de salvar a aquellos que no quieren nada con Él. Y si usted quiere algo diferente, trate de obligar a alguien que usted conoce que es un inconverso a que venga a la iglesia y a que busque a Dios. Trate de obligarlo. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no vienen? No quieren. No es porque no quieren venir. Entonces, si no quieren venir a Dios, ¿tiene Dios compromiso de salvarles? No. Entonces, no podemos juzgar a Dios de injusto. Dios es justo. Si Él le ha placido y Él ha querido de su voluntad, sin yo merecerlo, llamarme y darme la fe para responder y seguir el llamado de Dios, eso es algo de lo que tenemos que estar agradecidos toda la vida, como dice Pablo aquí, elevando bendiciones al Dios de los cielos, continuamente por eso. ¿Okay? Por eso dice aquí, no se escogió en Él, y lo dice, antes de la fundación del mundo. Y lo dice ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para eso Él nos escogió. Obviamente, hubo tiempos en nuestra vida de los escogidos de que estábamos entre los publicanos y los pecadores. Nuestra vida estaba sucia en pecados. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos trajo hacia Él. ¿Okay? Ahora sigue diciendo, en amor, todo esto es obra de la gracia de Dios, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos, y pone el medio que es de Jesucristo. ¿Okay? Obviamente nadie va a ser salvo fuera de Cristo. Todo escogido tiene que venir a Cristo. Quiere decir que si la persona es escogida, no significa que porque haya sido escogida antes de la fundación del mundo, va a ser salva sin venir a Cristo. No. Tiene que venir a Cristo a través de escuchar el mensaje del Evangelio, mensaje que es predicado por los siervos de Dios, y a través del Evangelio, entonces, oye la voz del Señor y viene al Señor. ¿Okay? Ahora dice, todo esto es según el puro afecto de su voluntad. Si tuviéramos que preguntar por qué, porque Dios lo quiere así, y punto. No hay otra respuesta, no la puede en ningún momento haber. ¿Okay? Según en su voluntad. Ahora sigue diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense, para alabanza de la gloria de su gracia. Para gloria nuestra, para decir que yo tuve un tremendo corazón y porque yo tenía un tremendo corazón o yo era un tremendo religioso devoto, ya por eso fue que el Señor tuvo que salvarme. Ustedes no entienden que si fuera así, es como si Dios tuviera una deuda con nosotros y tuviera que pagarnos, y Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Entonces, si fuera por obras o por mérito, es más bien un pago que Dios nos da por ser como somos. Entonces Dios tiene, fíjense, inclusive se le añade una obligación a Dios, cuando Dios no tiene obligaciones con nada ni con nadie. Porque entonces si yo tengo un tremendo corazón, yo soy un tremendo religioso y yo tengo una fe que muevo las montañas, no me puedo ni acercar a ninguna montaña porque lo que amo es un desorden geográfico, por la tremenda fe que tengo. Si fuera así, entonces Dios estuviera obligado, ¿okay?, a remunerarme. Pero dice aquí que esto no es ni para remuneración nuestra, es para la alabanza de su gracia. Y gracia siempre es recibir un favor que no merecemos. ¿Okay? ¿Está claro lo que estamos explicando
¿Ok? Entonces dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Claramente Él nos aceptó y nos acepta en Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto es un misterio. La voluntad de Dios ejercida en los escogidos es un misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, de nuevo, repite, recuerden, cuando se repite un concepto 2 veces, se está reafirmando y se está exaltando la importancia de este asunto. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, los versículos 29 y 30. ¿Ya lo tienen todos? Dice, porque a los que antes, vamos a ir paso por paso, conoció. Cuando hablamos de conoció, ¿a qué se está refiriendo? Muy bien. Los que fueron escogidos y separados antes que se fundara el mundo. ¿Ok? Lo cual da eternos propósitos a los planes de Dios. Porque este grupo viene a ser para la alabanza de Jesucristo. Por eso es que por Él y para Él fuimos creados y han sido creadas todas las cosas. ¿Okay? Pero por eso Él dice a los que antes, porque a los que antes conoció, o sea, los separó antes que se fundara el mundo, no significa que existíamos antes de ser seres humanos. ¿Okay? Hay que aclarar eso. Nosotros no existíamos antes de ser seres humanos. Solamente nos conocía, estábamos dentro de los planes divinos de Dios. También dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él nos predestinó para ser regenerados a la imagen de su Hijo. O sea, para llevar muchos hijos al Padre. Está hablando aquí de la formación del reino de Dios. Dentro de esos hijos, Cristo es el primogénito. ¿Okay? Sigue diciendo, quiere decir, hermano, mientras los incrédulos, ¿okay?, los no escogidos, se degeneran en el pecado, los hijos de Dios se regeneran. O sea, van transformándose. Dice aquí, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, hubo un tiempo, esta es la oveja perdida. Quizás se encontraba bajo ignorancia, en sus pecados, practicando quién sabe qué tipo de religión, haciendo quién sabe qué tipo de cosas. Pudiera ser la persona más vil que ha caminado sobre esta tierra, pero en el momento que Él llamó, ¿viste?, a los que llamó, esa es la oveja perdida de la parábola. Esa es la oveja perdida. A los que llamó, ¿qué? Dice, justificó. Dice, ustedes vean cómo va el proceso. O sea, a esta oveja escuchar el Evangelio y entender que el sacrificio de Cristo es el que justifica al hombre ante Dios, esta oveja fue justificada. Y a los que justificó, a estos también glorificó, lo cual implica el complemento de la total redención. La glorificación es cuando tengamos un nuevo cuerpo. Ese es el momento de la glorificación.
En este momento estamos en redención bajo santificación. Pero el día que recibamos un nuevo cuerpo en Cristo, ese es el día de nuestra glorificación. ¿Ok? Quiere decir que lo que hemos venido diciendo, las 99, repito, no es el grupito de piadosos cristianos, ¿ok? Sino son aquellos destinados a perdición, los cuales el Señor, al referirse al pueblo de Israel, sí les dice, no se equivoquen, ellos se encuentran en este momento perdidos, pero llegará el momento en que yo los voy a traer a redil y ellos van a ser mis ovejas también, ¿ok? Como pueblo escogido de Dios. La oveja perdida son aquellos que son destinados a la salvación. Yo por eso entiendo lo que dice Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Que Pedro lo expresa muy bien aquí, ya repetimos el 9, pero claramente dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, la oveja perdida, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Así que claramente en esta parábola de las 99 y la oveja perdida tenemos muy claro la doctrina de la predestinación enseñada por el Señor Jesús. Lo que pasa es que, entiendan, a veces cuando una persona se extravía del Evangelio, que hay un sinnúmero de preguntas que hacernos que solamente la persona puede responder. ¿Será que está pasando por una baja en su vida espiritual? ¿Será que todavía no se ha entregado a Cristo? Aunque haya estado en los caminos de Cristo, a lo mejor no se ha entregado a Cristo, todavía no ha tenido un encuentro personal con Él. Porque lo cierto es que cuando la oveja tiene un encuentro personal con su pastor, la oye y la sigue. La oye y la sigue. Ya no se aparta más de su pastor, porque el pastor la cuida. No por el poder de la oveja, porque el pastor la cuida. Entonces puede ser que esa persona que se encuentre en ese momento extraviada, el Señor la sigue buscando, porque es su oveja. ¿Por qué es su oveja? Porque ya está predestinada, la escogió desde antes de la fundación del mundo y por eso la busca. Y la sigue buscando hasta que viene y tiene un encuentro personal con Él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Randy? Vamos a Romanos 8. Uh-huh. Uh-huh. Tiene que ver, estábamos en el conocimiento, dentro de los planes divinos de Dios. O sea, aquí estamos hablando de un plan soberano y divino que Dios fue llevando a cabo a través del cumplimiento de los tiempos. Bueno, conoció, quiere decir, estabas en la mente de Dios. Luego, predestinó, está hablando de lo que es la salvación. Los conoció para predestinarlos a la salvación. O sea, para asegurar de que iban a ser salvos, que no se iban a perder, no iban a ser condenados. O sea, la predestinación tiene que ver con la salvación del alma. Y el conocimiento es simplemente pertenecer a los planes de Dios. O sea, le da propósito a que las cosas que hace Dios las hace con propósito. No es que ahí se le ocurrió de buenas a primeras, sino que todo fue un plan divino y soberano. Y lo increíble de ese plan es que es un plan eterno. Uh-huh. Ya predestinó significa porque en Cristo iban a ser para salvación, no van a ser para condenación. ¿Okay? Hay un versículo en Pedro, un momentico antes de aclararlo, y yo te doy la oportunidad.
porque hablamos de destino aquí, para que ustedes entiendan también que los que son condenados están destinados a la condenación también. De igual manera que los escogidos están destinados a la salvación, los impíos están destinados a la condenación. Versículo 8 de Primera de Pedro 2. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fueron destinados también para esto. ¿Ok? Quiere decir que con esto no estamos diciendo que Dios creó a Adán y a Eva, les dijo, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, y de ahí al que se le ocurra buscarme será salvo. O si el cristiano que tienes al lado tiene misericordia de ti, te predica el evangelio y tú escuchas y entonces responde, entonces serás salvo. Imagínate que fuera así. Pobrecito de la humanidad. Eso no es lo que está tratando el Señor aquí. No es eso. Y tristemente es lo que muchos cristianos tienen en la mente. ¿Ok? A ver, Loida. Y es un versículo que aparece en Primera de Crónicas 22. ¿Qué dice? Dice así, que tiene que ver con todo esto, con que escogido o no escogido. Dice, simple, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Y qué tú estás tratando de decir? Lo que yo pienso, Ujú. ella está yendo en contra de lo que tú estás diciendo. Ujú. Porque aquí dice que si uno lo busca, él está ahí, pero si uno lo desecha, él lo desecha para siempre. Ok, entonces, ¿cómo tú explicas lo que acabamos de leer en Juan 6? Que ninguno viene al Padre si no lo trae el Señor. Pero entonces no estaría, Ujú. fuera algo que no compagina con lo que quiero decir. Ujú. Porque si usted se pone a pensar, entonces, si usted dice que él no encontró nada en nosotros, vamos a decir que ahora yo soy salvo, él no encontró nada en mí para salvarme. Ujú. Entonces, ¿por qué encontró en la otra persona para entonces no salvar esa Eso es un misterio que pertenece a los misterios de Dios, que ningún teólogo jamás en la vida va a poder responderte. Ujú. Sí, lo que pasa, exactamente, mira, lo que estamos hablando aquí es, posiblemente haya que hablar del elemento de la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano sí se pone en función cuando viene a Cristo, por eso que entran todas esas palabras. Sí se pone en función, pero el hombre no puede ejercer esa voluntad a menos que sea atraído por el Espíritu Santo. Que mira Romano. Mira Romano, por el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Esa persona se está perdiendo porque Dios no le está poniendo el Espíritu Santo. No, se está perdiendo porque no quiere. Pero entonces yo no quería en algún momento. Hay un versículo. Bueno, pero ese es el puro afecto de su voluntad. ¿Entiendes? Es el puro afecto de su voluntad. Por eso le digo, hermano, esto es una doctrina bien difícil, pero es una doctrina que tenemos que la palabra de Dios nos deje que aclare. Romanos capítulo 9. Uh-huh. Uh-huh. Romanos capítulo 9 nos habla de una soberanía. Atiendan una cosa aquí. Hay atributos de Dios que hay que tener en cuenta en cuanto a esto. Número 1, soberanía. Entonces, ¿sabe lo que significa la palabra soberanía? Es el ejercicio de su voluntad. Dios hace lo que Él quiere hacer. Supremacía. ¿Qué quiere decir supremacía?
Él gobierna todo. Él rige todas las cosas. Omnisciencia. Conoce todo, no hay nada que escape a su conocimiento. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas usted tiene que tener en cuenta a la hora de entender la doctrina de la predestinación. ¿Ok? Eso es algo que ninguno de nosotros va a poder ir en contra de los planes de Dios. Por más que nos aferramos, por más que no entendamos esta doctrina, nunca vamos a poder ir en contra de los planes de Dios. Lo único que podemos hacer con esto es quedar asombrados y maravillados de que yo, sin merecerlo, el Señor me llamó. Ya, no puedo explicar más nada. ¿Ok? Ajá. Dice ahí que el que lo busque lo va a encontrar. Uh-huh. Pero también la Biblia dice que no lo queramos buscar. Uh-huh. Romano. La Biblia no se contradice. No se contradice. Nosotros no lo queremos buscar. Pero el Espíritu Santo se pone en nosotros para buscarlo. Él va a estar ahí. Entonces, lo que está diciendo ahí es que el Señor siempre va a estar ahí. Mira, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hallarlo en tanto en que esté cercano. Okay. Pero ¿quiénes lo buscan? Los que con la convicción del Espíritu Santo los trae a Él. Porque dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Ahora, por el Espíritu Santo, fíjense, por el Espíritu Santo, yo busco y yo ejerzo voluntad de hacer una decisión por Cristo. En ningún momento estamos quitando aquí que la persona no tenga que hacer una decisión por Cristo. Está ejerciendo su voluntad, pero esa voluntad tiene que ser influenciada por el Espíritu Santo. Si no es influenciada por el Espíritu Santo, no puede venir el hombre a Dios. Ajá. En cuanto otro versículo que dice acerca de la voluntad de Dios en el 3, en Romanos 3, 5 y 6, donde dice de nuevo, ¿y qué pues diremos que injusticia, en realidad, y si nuestra injusticia se resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombres, en ninguna manera, de otro modo como un Aparte de eso, entonces, mire, cierre la Biblia porque nada tiene sentido. Mira, Odami, piensa esto. Si Dios entonces fuera a salvarnos a todos, ¿verdad? Nos fuera a salvar a todos, ¿para qué hubo necesidad de sacrificio de Cristo? ¿Para qué Cristo murió? No tiene sentido. No tiene sentido. Me refiero de que Dios no hubiera hecho criaturas de una manera diferente, todos destinados a salvación. Entonces no hay que aceptar a Cristo. Pero en su voluntad, en su omnisciencia, Él sabía al crear a Adán y Eva que ellos iban a descarriar. Pero estamos hablando de la redención de la total humanidad. La redención de la total humanidad, si fuera salva completo, ¿para qué viene Cristo al mundo? Como dice, a buscar lo suyo, a buscar los que le siguen. La sangre de Cristo es la única. Pero si todos nos hubiéramos salvado, Uh-huh. no hubiéramos predestinado, todavía necesitamos a Jesús. Claro. Pero Dios nos dio a nosotros, Él nos hizo con un libre albedrío. No, yo no estoy diciendo que no se ejerza el libre albedrío. Por eso que yo diría, ¿no? Que en este caso también, Uh-huh. Él no hizo robots, Él nos hizo seres humanos, pero con la capacidad de decidir, escoger el bien o el mal también, ¿no? Sí, pero sí, nosotros ejercemos voluntad, pero la voluntad por Cristo, ¿ok? Nosotros no podemos venir a Él a menos que el Señor nos traiga a Él. Entonces, Que Él nos yo lo que me estoy refiriendo al decir de Jesús es que si no hubiera infierno para los condenados, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿De qué Cristo nos está salvando? Pero una vez que hay infierno para los condenados, ¿ok? Implica que va a haber un grupo destinado para la condenación del infierno. Son las -10. No, ¿usted sabe qué pasa? Nosotros tenemos un culto de adoración. Pero ustedes escriban todas esas opiniones
Y la semana que viene tenemos todavía la otra parábola que tiene que ver con lo mismo, que es la parábola del dracma perdida. Y entonces vamos a volver a tomar el tema y vamos a tratar de aclarar todas esas cosas. ¿Ok? No es fácil, pero... Ok. La semana que viene lo vamos a hacer más oportunidad de más interrelación. Yo lo único que sé que bendito sea el Señor, que soy salvo.